Escribí lo siguiente y se los dejo. A mis viejos amigos, les decía yo. Y lo decía yo por esto, porque en otro ataque donde murió otra cooperante y un periodista, el ataque a la pizzería, que fue un ataque, otro de los ataques bestiales, irracionales de Putin a una pizzería donde se reunían varios corresponsales de guerra, y un colombiano sobrevivió afortunadamente y dijo una frase final que con la que yo estoy totalmente de acuerdo, que es: si pierde Ucrania, perdemos todos. Al final de ese pequeño video que yo vi, varias personas decían, aguanta Ucrania, entre ellas Leonardo Padura. A Leonardo yo le tengo un cariño enorme, lo acabo todavía de ver hace 2 o 3 años aquí en Gijón, que vino a la Semana Negra. Fuimos compañeros de viaje, él que me decía que no podía yo aprender a hacer malabares a los 30 y tantos años, éramos compañeros de habitación en Florida, una reunión de escritores. Entonces, nomás por joder a Leonardo Padura, aprendí a hacer malabares en 3 días. Me defiendo. Me parece un gran tipo y me encantó ver a Leonardo Padura diciendo aguanta Ucrania. Y decía yo a otros amigos de Leonardo y míos, ¿qué se siente estar del lado de Rusia, de Putin, de los que lanzan los misiles contra mercados, pizzerías, teatros, escuelas, hospitales? Un poquito de pudor, al menos. Una explicación que se dan ustedes mismos al apagar la luz por las noches antes de dormir, tejiendo una justificación histórico-retórica sobre la OTAN y sobre el padrecito Stalin para conciliar el sueño sin rozar siquiera esa moral política que antes presumían como si fuera realmente el cimiento de sus acciones, de sus ideales, de sus alianzas y de sus andanzas. O lo hacen tranquilamente a un lado con un así es la guerra y así es la vida, porque ya se les acabó el ánimo de luchar contra las guerras y por cambiar la vida, y porque el sueldo es bueno, los viajes generosos, los aplausos abundantes y la sensación de estar en el poder y no bajo él es el bálsamo de todas las conciencias, la anestesia perfecta para cualquier arco reflejo ético que pudiera hacer que recordaran lo que compartíamos cuando luchábamos juntos por un mundo mejor. ¿Cómo lo hacen? Duermen plácidamente sabiendo que sus hijos o nietos no serán secuestrados o asesinados por Putin, y eso es lo único que realmente les importa. ¿Qué se siente ser todo cuanto combatieron a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50 años de edad? Ser personajes de un poema pequeñito de José Emilio Pacheco, ser despreciados por quienes no estamos allí por no habernos puesto la etiqueta de precio junto con el sombrero, la camisa y el reloj. Solo deseo que se sienta mal, muy mal, y que empeore cada día. Lo deseo, pero no lo espero. No creo que ustedes encuentren ya dentro de ustedes a quienes fueron cuando valían la pena, cuando estaban con los oprimidos, con los agredidos, con los inocentes, con los comensales de la pizzería convertida en blanco de guerra, con los de abajo, con eso que es nada más la gente.